¿Qué tal de calor? ¿Bien? Qué tremendo, ¿verdad? Qué bárbaro. Ustedes que son del Salvador, tipo San Miguel, ¿no es cierto? Más o menos, quizá un poco más. Bueno, estamos en Lucas, el capítulo 16 de nuevo. Y en esta porción de Lucas 16 estamos revisitando el tema muy famoso en la Biblia, un tema que se ve desde Génesis hasta Apocalipsis, y es simplemente esto: hemos sido bendecidos para ser bendición. Ha sido así desde un principio, y estamos aprendiendo a ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha confiado. Y para esto quiero contarles una historia. Es lo que hacía Jesús, ¿no? Ahora, no soy Jesús, pero también quiero contarles una historia. Es la historia de Tina y la perla de Alá. Tina es una amiga de nosotros. Éramos codiscípulos en el colegio hace unos, 10 años, 15 años, no, hace muchos años atrás. Pero lo que pasa, y esta perla, a propósito, también se llama la perla de Lao Tzu, también se llama la perla de la paz, y es la perla más famosa en el mundo. No tiene calidad de gema, pero es la perla más grande del mundo. Tiene más de 600 años y pesa casi 7 kilos, fíjense. Una perla, no para un collar, ¿no? Andarías así. Pero enorme la perla. Y es interesante porque tiene la forma como de un cerebro humano. O sea, no es bonito, simplemente grande y increíble. Bueno, tiene su larga historia. Actualmente tiene 3 propietarios. Y hace algunos años uno de los propietarios había muerto. Y había una disputa con sus hijos ya adultos y los otros dueños, porque los chicos habían descubierto que su papá contrató a alguien para que asesinara a su mamá. Y los chicos querían vender, liquidar su parte de la perla y establecer una fundación contra la violencia doméstica en honor de su mamá. Pero esta disputa ha estado yendo de un lado para otro en los tribunales federales. Ahora, aquí entra mi amiga Tina, en 1995. Ella era alguacil federal en Colorado, nombrado por el presidente de los Estados Unidos, y el juez federal encargado de este caso le entrega a ella la custodia de la perla y le indica que la guarde en una caja en la bóveda de un banco. Ahora, no dijo mucho más y ella no tiene idea del valor que tiene esta perla. Entonces la lleva a su oficina, la saca de su envase y la sujeta, hace bromas sobre casi dejarla caer y saca selfies, ¿verdad?, de ella y la perla y todo eso. Al final del día, ella consulta a la persona responsable por la propiedad en custodia para ver qué había pasado en cuanto a conseguir una caja en la bóveda. Y esta persona le dice que ningún banco quiere hacerse responsable por un objeto de valor tan alto, casi 63 millones de dólares que tenía ella en sus manos. Muy pocas personas en la historia han visto esta perla, mucho menos haberla tocado. Y ella está pensando, ¡ah! No tenía idea del valor que tenía en sus manos. Y les cuento la historia porque digo que igualmente creo que muchos de nosotros no tenemos idea del valor de lo que Dios nos ha dado. La vida que tenemos, los dones y las oportunidades y los amigos y bueno, todo lo que Dios nos ha dado. Yo creo que muchas veces somos como Tina en este caso, que bromeamos y andamos por aquí, para allá, y no tenemos idea del valor que tenemos ante los ojos de Dios. Es una bendición
increíble haber sido bendecidos, por ejemplo, con la palabra de Dios, la verdad divina. ¿Cuántos tienen una Biblia esta noche? Casi todos, ¿no? Y si no tienen, se puede conseguir en cuestión de minutos. Todavía existen más de 1,600 idiomas en este mundo sin una palabra de la Biblia. Hoy día. Y hablando de una Biblia completa, de los 7,000 idiomas y más en el mundo, menos de 500 idiomas todavía, en 2017, tienen una Biblia completa. Imagínense. Y a veces nosotros actuamos como si la Biblia no tuviera ningún valor. La tiramos por ahí, para allá, y millones de personas en este mundo daría cualquier cosa para poder leer la Biblia en su propio idioma. Imagínense, más de 1,600 idiomas todavía sin un solo verso de la Biblia. Hoy día, menos de 500 idiomas con una Biblia completa de 7,000. Hoy día. Y nosotros hemos sido bendecidos desde el siglo XVI. En español nosotros tenemos una Biblia completa. Fíjense, increíble. Y claro que algunos pagaron un precio muy alto, pero hoy en día tenemos muchas traducciones, versiones, muchas opciones. Si alguien quiere leer la Biblia, hay tantas opciones. Y podemos quejarnos y decir que esta versión es mejor que la otra, que no sé qué. Y mientras que estamos hablando, argumentando, criticando, juzgando, hay millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso ni a un verso de la Biblia. Ahora, la Biblia dice que hemos sido bendecidos para bendecir, para ser bendición, y que somos mayordomos de los recursos que tenemos. Y yo creo que todo esto tiene que ver con lo que vimos la vez pasada. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe en mi vida? Ahora, Lucas 16, y vamos a comenzar en el versículo 14, siguiendo ese mismo contexto, esta misma plática de Jesús. Y oían también todas esas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley, es decir, la parte más pequeña de una letra hebrea. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ahora, ¿qué podemos decir de este pasaje? En primer lugar, y quizá el punto fundamental de lo que vamos a ver acá, es el hecho de que la verdad divina tiene un contexto misional, no religioso, sino misional. Los líderes religiosos de Israel, en los días de Jesús, habían fracasado en su labor de mayordomos de la verdad divina, las escrituras, digamos. Ellos habían recibido la ley y los profetas, y se suponía que los usaran para bendecir a las naciones. Muchas veces pensamos que en el Antiguo Testamento tenemos el plan de Dios que fracasó y el Nuevo Testamento es el plan B. Pero no es así. Muchas veces pensamos que Jesús inventó la gran comisión
Y la verdad es que cuando Cristo nos dio la gran comisión, estaba tan solo citando varios pasajes del Antiguo Testamento. No fue algo nuevo, fue lo mismo de siempre. Y desde el primer libro de la Biblia, Génesis, la misión de Dios no ha cambiado. Desde Génesis encontramos el amor de Dios para con las naciones. Ellos habían recibido todo esto y por siglos Israel había sido tentada a adorar los ídolos de las naciones vecinas. Se ha dicho que el cautiverio en Babilonia curó a Israel de desviarse buscando otros ídolos. Y en un sentido es cierto. Sin embargo, aún con todo esto, nunca llegaron a entender su propósito misional. Tenían las Escrituras, los profetas, la ley, los salmos, y eran mayordomos de esto. No simplemente para guardar las Escrituras, sino para compartir la bendición con las naciones, cosa que no les interesó. Pero Jesús nos dice aquí que en realidad todo lo que hicieron fue cambiar el tipo de idolatría. Ya no adoraban ídolos de oro y plata y madera, sino ahora tenían otros ídolos, a veces invisibles, a veces internos, como nosotros hoy día. Y el contexto inmediato acá nos hace la pregunta, ¿cuáles son nuestros recursos? ¿Y quién verdaderamente es el dueño de estos recursos? Los recursos que tenemos nosotros, tú y yo. ¿Quién es el dueño? La vez pasada hablamos de la necesidad que tenemos de convertirnos en administradores, en administradores mayordomos y no dueños. Porque la verdad es, si somos seguidores de Cristo Jesús, no somos dueños de nada. No tenemos nada. Todo lo que tenemos es regalado, prestado. Somos mayordomos. Y todo este capítulo ha tenido que ver con recursos. No lo mucho o poco que podamos tener, sino cómo usamos lo que tenemos. Ese es el punto. Y uno podría decir, bueno, yo no tengo mucho, tengo un carro ya con 25 años de edad, tengo una casa chiquita, que no me pagan mucho en el trabajo. Oigan, en tu mano tienes la palabra de Dios. Que no está accesible a la mitad de la población mundial. Somos mayordomos. Pero muchas veces, como los judíos, solamente estamos pensando en lo obvio, pensando en lo material, pensando en nuestro estatus en la sociedad, algo así. Y esto ha llegado a ser nuestros ídolos. Y no entendemos que somos mayordomos de la palabra del Señor. Observe el comentario que hace el Señor acá. Los fariseos que eran avaros. La avaricia consiste en desear algo que no te pertenece. Y es cierto, pero aún peor. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo redefine la idolatría, diciendo que la avaricia es la idolatría. ¿Y por qué? ¿Por qué es idolatría? Porque poner a un objeto o una persona por encima de Dios es idolatría. Es cuestión de quién es el jefe, quién es el dueño, de nuevo. Muy interesante. Estaba charlando hoy con una señorita que conocí hace un par de años cuando llegó a la iglesia un domingo y llega con su novio y me preguntan, ¿y usted podría casarnos? Primera vez que los veo. Bueno, sí, vamos a hablar, vamos a ver. Y ella me dijo que
había recibido un llamado del Señor para ser misionera y todo esto. Y cuando pasaron varios meses y por supuesto no habían hecho ningún contacto conmigo, pero la veo de nuevo y le pregunto, ¿y siempre piensan casarse? No, ya terminamos. Pero lo interesante es que cuando la vi hoy, me dijo que, bueno, gracias a Dios que rompí la relación con fulano, y dice que fulano es una buena persona, no es eso, pero Dios me salvó, porque había puesto la relación con él arriba del llamado de Dios sobre su vida. Idolatría, dice Pablo. Ahora, cuando pensamos en idolatría, obviamente vamos a pensar en las formas de idolatría que no nos corresponden, como las personas en la antigüedad adorando ídolos de oro y plata, madera, etc. No somos idólatras. ¿De veras? ¿De veras? Porque siempre digo que en la antigüedad los dioses tenían nombres como Zeus, como lo que fuera hoy se llaman Lexus o Toyota o algo así, porque muchas veces son las cosas que llegan a ser ídolos en nuestras vidas. Y por supuesto, ser bendecido del Señor no tiene nada de malo, gracias al Señor. Algunas personas han sido bendecidas de gran manera, pero somos mayordomos y tenemos que pensar en la misión. Y como digo, no solo se trata de dinero y las posesiones. Lucas capítulo 16, versículo 15, ellos anhelaban tener estatus ante los hombres, honor, posición, poder, control. Fíjense como algunos pastores y misioneros y líderes en la iglesia que dejan de entender lo que es la misión y están pensando solamente en su estatus, su posición, su autoridad, su poder, etc. ¿Cuáles son nuestros ídolos hoy? Cosas, ambiciones, marcar una diferencia también puede llegar a ser ídolo. Hacerlo a mi manera, relaciones interpersonales. Hasta en la iglesia, la adoración y alabanza pueden llegar a ser ídolos, para bien o para mal. A mi manera. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Los líderes de Israel no captaron el contexto misional de las Escrituras. Versículo 15 de nuevo, dice que se justificaban a sí mismos ante los hombres, pero, dice Jesús, Dios conoce vuestros corazones. Ahí está la cosa. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ahora, de nuevo, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué están enojados estos líderes? Porque Jesús andaba con los pecadores, con las personas en la margen de la sociedad, con prostitutas, con personas malas, y según ellos, abominación. Y no solo eso, se siente para comer con ellos, implica un acto sagrado de amistad. Increíble que Jesús podría hacer esto. Pero ahora Jesús está diciendo lo que ustedes consideran sublime es abominación ante Dios. Y lo que para ustedes es abominación, Dios dice que es su misión. Qué sublime ser el siervo del Señor. Qué bueno que Dios me ha escogido a mí. Y dice Jesús, ese es el contexto. Jesús está diciendo, lo que dicen ustedes es sublime, es abominación ante Dios. Y las personas que ustedes dicen que son abominaciones, Dios dice, no, esta es mi misión. Mi misión. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, su deseo, estos líderes, es de elevar su estatus, su poder, su control. Y Dios dice, muchachos,
Para mí esto es abominación. Algo muy clave. Algunas veces decimos que la misión la encontramos en la Biblia. Pero hay algo más profundo. La Biblia existe a causa de la misión. La misión no existe a causa de la Biblia, sino la Biblia existe a causa de la misión. La misión existía siglos antes de las Escrituras. Nada cambió. Dios simplemente aclaró aún mejor su comunicación, negro y blanco en palabras escritas. Pero la misión existía antes. Y las Escrituras se escribieron para marcar la importancia de la misión que ha existido desde siempre, desde Génesis, desde el primer pecado. La misión ha existido. Y hemos sido bendecidos para ser bendición. Y eso exige tener una agenda del reino. Estos líderes de Israel usaban las Escrituras para cumplir sus agendas personales en lugar de para cumplir la agenda del reino. Versículo 16, la ley, dice Jesús, y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, hasta este momento la monarquía humana había estado establecida y mayormente había sido un fracaso total, salvo por unos cuantos reyes buenos que aparecieron en el camino de vez en cuando. Pero esto ha sido el caso desde Moisés hasta Juan el Bautista. La misma misión, pero ahora las Escrituras deben comprenderse en el contexto de la llegada del reino de Dios. Esto es lo que Jesús está diciendo. Es decir, las Escrituras, señores, ustedes, fariseos, escribas, tienen un propósito misional, no religioso. Han perdido la misión o no han visto la misión, no han captado la misión. Han estudiado las Escrituras, ustedes tienen doctorados y han pasado todas sus vidas estudiando las Escrituras y todavía no entienden su propósito. Pueden discutir los puntos menores de la ley, pero no entienden, no tienen ninguna idea por qué existen. ¿Y cuál es el corazón de Dios para las naciones? Y esto, por supuesto, no invalida a las Escrituras, porque el versículo siguiente dice, porque algunos podrían decir, entonces hasta Juan, entonces ya no tenemos las Escrituras. No, está diciendo, ustedes no entienden que el propósito desde el principio hasta ahora ha sido el mismo, pero ahora el reino de Dios ha llegado y ustedes no lo captan. Y eso no es quitar las Escrituras, porque dice en versículo 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Algo parecido dijo el Señor en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Pero se enfocaban en los detallitos de la ley, pero perdieron de vista el corazón de Dios. Se enfocaban en la letra de la ley, pero perdieron de vista el espíritu de la ley. Y a pesar de toda su actividad religiosa, los fariseos y los escribas se encontraban lejos, pero muy lejos del corazón de Dios. Nosotros, creo yo, tenemos que mejorar. No queremos ser como ellos. Pero igual a ellos, yo creo que a veces tendemos a ser selectivos en nuestra forma de comprender las Escrituras. Por mucho que estos líderes afirmaron estar en la búsqueda de la verdad, en realidad les interesaba la verdad que pudiera beneficiarles a ellos mismos. Y nada que ver con la misión ni con el reino. Y por eso en versículo 18 les da un ejemplo de este mal uso de las Escrituras.
Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Ahora, hasta el día de hoy, pasamos horas y horas y horas enfocados en este pasaje y otros. Muchos opinan que este versículo está totalmente desconectado. ¿Cuántas veces he escuchado mensajes sobre este versículo sin ni una palabra sobre el contexto? ¿Pero cuál es el contexto? ¿De qué estamos hablando? Este versículo no tiene el propósito de enseñar en cuanto al divorcio y nuevo matrimonio, no es el punto de Jesús. En aquel tiempo había una epidemia de divorcios, igual a hoy, porque el ser humano no ha cambiado. Pensamos que no, hoy peor que... No, es igual en los días de Jesús. Pero lo que pasaba, estos tipos religiosos utilizaban las escrituras como excusa. Porque en aquel entonces la mujer no tenía ningún derecho, ni voz ni voto. Y los hombres querían de vez en cuando mejorar su esposa, cambiar el modelo para una esposa más joven, más bonita, ¿verdad? Y según ellos tenían el derecho porque habían torcido las escrituras para aprovechar de toda clase de tecnicismos para divorciarse. Y el hombre solamente tenía que pronunciar 3 veces te divorcio, te divorcio, te divorcio. Solo eso. Más fácil que ir a Las Vegas. Y la mujer no tuvo derecho de divorciarse. Solo el hombre. Cuando quisiera. Cualquier cosa. Y por supuesto apoyándose en las Sagradas Escrituras. Increíble. Y se divorciaban estos tipos con la intención específica de casarse con otra persona. Esta es la intención de Jesús en decir estas palabras. ¿Ustedes cómo usan las Escrituras? Los profetas, la ley que Dios les ha dado. Y ustedes como ejemplo usan las Escrituras para justificarse en abandonar a sus esposas para casarse con otra. ¡Qué barbaridad! Lo que el Señor está diciendo. No está enseñando sobre el matrimonio. Ahora, tiene su aplicación, por supuesto, pero no es el punto. No es el punto, no es el contexto. Jesús utiliza este versículo para decirles, te pillé. Esto es lo que Jesús está diciendo. Y los escribas y fariseos eran muy selectivos en cuanto a cuáles escrituras querían obedecer. Este es el punto. Tal como aquellos que diezmaban de las especias y todo esto, mientras que hacían un montón de barbaridades por el otro lado. No, pero yo estoy diezmando hasta las especies, miren lo espiritual que estoy. Jesús no está enseñando sobre el matrimonio, está enseñando sobre la mayordomía. Que Dios nos ha dado las Escrituras no para avanzar nuestra agenda personal y nuestros deseos, sino para llevar a cabo la misión de siempre. Y claro, mi tema esta noche no es el divorcio ni el nuevo matrimonio, pero sin pasar de aquí, el divorcio nunca es lo que Dios tenía en mente cuando nos casamos. Y un divorcio nadie sale ganando, ni sale con lo suyo. Eso nunca pasa. Muchos de ustedes aquí presentes posiblemente han pasado por este dolor, como cónyuges, como hijos, como padres. Es un hecho, porque el divorcio ocurre. Y por una variedad de razones. Sencillamente, años atrás, nosotros intentamos determinar quién de los dos era culpable y todo eso como si fuéramos jueces, cuando en realidad Dios es el juez. Queríamos evitar el divorcio siempre que fuera posible. De acuerdo, porque como digo, nadie gana en el divorcio, al contrario. Pero sucede a veces. He visto tantos casos cuando
Nosotros como jueces, no, que él es el responsable, ella no, y 5 años después nos dimos cuenta, ella nos engañó. No somos dioses. Aprendemos que aunque el divorcio nunca es el plan perfecto de Dios y que nadie gana en un divorcio, a veces sucede a pesar de los mejores esfuerzos de muchos. Se necesitan 2 personas para tener un buen matrimonio. Y casi siempre hay 2 lados en toda historia. Cada situación es única. Y la rebelión abierta y violación de la verdad divina es otro asunto que tratar. Si alguien abiertamente está en rebelión contra Dios, bueno, es otro caso. Tratamos con esto. Pero tratar de adivinar lo que está pasando en la cama matrimonial de una pareja es más allá de mi comprensión. Lo único que puedo hacer es tratar de luchar para ayudar a las personas que quieran ayuda y apoyarles en lo que sea. Y lamentablemente muchas veces en casos de divorcio, en el momento cuando más tienen necesidad del cuerpo de Cristo, los echamos así nomás como si fueran basura. En vez de decir, oiga, no entiendo y lamentable, no estoy contento en cuanto a lo que está pasando, pero aquí estamos para ayudarles. Y sinceramente he aprendido que muchas veces así es cuando sale la verdad. En este contexto, si acabas de pasar por un divorcio y hay hijos involucrados y constantemente te la pasas hablando mal de tu ex, obligando a tus hijos a escoger entre uno de sus padres o el otro, te digo que vas a perder. Porque bien puede ser que tus hijos escogieran la otra persona. Mejor enseñarles a respetar a la otra persona. Muchas veces no tienen la edad suficiente para entender el contexto. Por eso digo, nadie gana. Todos pierden, sobre todo los hijos. Por eso mejor aprender a andar con Dios desde temprano y establecer una relación en el matrimonio sólido. Porque el divorcio es horrible. Pero como digo, de vez en cuando sucede. Y yo creo que en vez de ser como los fariseos, discutiendo los detallitos de esto que el otro, y a veces sacando versículos como este fuera de su contexto propio, mejor amar, mejor dar consuelo, mejor orar, mejor ayudar a cualquiera que quiere ayuda, estar ahí a causa de los niños, a causa de las familias. Es horrible, pero por esto existe la iglesia, para cenar con lo que es abominación. Y lo que dicen muchas iglesias que es abominación, Dios dice, no, es mi misión. Mi misión es salvar a los que están en la margen, a los que han fracasado, a los que andan mal, a los que han sido rechazados. Jesús dice, por eso vine. Como digo, no es para sancionar el pecado, claro que no, por supuesto que no. Pero es llegar a reconocer que el juicio tendrá otro juez sentado sobre el trono, no yo, no ninguno de nosotros, sino Dios mismo. Y habrá un día en el futuro cuando Dios se encarga de todo. Pero, aunque quisiera aclarar esto, porque no quiero dar la impresión de que estamos sancionando, diciendo que el divorcio está bien. No, lejos de eso. Simplemente lo mismo que Jesús está diciendo. En vez de discutir sobre
los asuntos técnicos de la ley, que usaban los líderes religiosos para avanzar sus propias agendas. Jesús usa esto para decirles, muchachos, han perdido de vista lo que es la misión. Lo que es la misión. Y no quiero ser como ellos, quiero ser mejor como Jesús. Por supuesto, no puedo llegar hasta ahí, pero quisiera llegar lo más posible. Y lejos de la actitud de los líderes de Israel en aquel entonces. Pero otra vez, para terminar, lo que decíamos desde un principio, somos mayordomos. Y aunque no tengamos ni un centavo, aunque no tenemos casa, tenemos las Escrituras. Y honestamente no puedo pensar en otro tesoro más grande en este mundo, tangible, que se puede tocar, que se puede leer, que las Escrituras. Y la mitad del mundo ni acceso tiene. No podría leer la Biblia si quisiera, porque no existe en su idioma. No existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos mayordomos. Por eso de vez en cuando tenemos campañas o proyectos para traducir la Biblia. Pocas iglesias locales han participado en un proyecto para traducir la Biblia. Nosotros tenemos el privilegio de haber participado en 6. Un idioma en Ecuador en los años 50, se comenzó el proyecto, se terminó en los años 80. Hemos participado en 3 proyectos en México. Hemos participado en un proyecto en Irak que sigue aún. Y estamos participando en otro proyecto en el centro de África que sigue aún para etnias que no tienen absolutamente nada. Pero para seguir haciendo esto necesitamos ser buenos mayordomos. Y los que tenemos algo, pues no es que uno tiene que dar más ni menos, sino que todos hagamos algo. Somos responsables, somos mayordomos. Y esos proyectos cuestan, cuesta dinero, tener aire el día cuando hace como 100 grados afuera, cuesta dinero sostener a los pastores porque Marco come mucho. No, mentira, yo soy, son las realidades de la vida y somos mayordomos. Y qué privilegio haber participado en proyectos como estos para recordar cuál es la misión. Hay muchas fallas que podríamos señalar porque todos somos seres humanos, pero vamos a enfocar lo principal que es la misión. En vez de utilizar las Escrituras, torcer a veces las Escrituras para avanzar nuestras agendas e intereses personales. Padre Santo, gracias te damos por la claridad de las Escrituras y, Señor, cuando pensamos en estas palabras de nuestro Salvador, pensamos de nuevo en la bendición tan grande que hemos recibido, la salvación, la vida, las Escrituras, una buena iglesia, amigos, amistades, familias, recursos. Cuando hay tantas personas, Señor, en este mundo, aún en esta ciudad, que no tienen acceso a tu palabra, personas que son nuestros vecinos y todavía la Biblia no existe en sus idiomas natales. Señor, te suplico que podamos pensar de nuevo en la gran responsabilidad que tenemos como mayordomos y entender que no somos dueños de nada, pero lo que hemos recibido de ti, somos responsables, administradores.
Y todo esto te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.